Hoy vamos a hablar de la prosa renacentista. Como sabéis, en el tema anterior vimos las características del Renacimiento, pero nos centramos sobre todo en la poesía de Garcilaso. Y ahora vamos a explicar la prosa, que se caracteriza sobre todo por el nacimiento de la novela moderna. Esto es muy importante. Y vamos a ahondar más adelante en las características de esta novela moderna. Vamos a refrescar un poco el contexto histórico para que lo entendamos un poco mejor. Si recordáis, en el Renacimiento, estoy hablando del siglo XV, siglo XVI, hay un cambio de mentalidad. Hay un cambio de mentalidad y aparece lo que habíamos visto en clase, lo que se conoce como el antropocentrismo. Utilizo la imagen del hombre de Viturbio de Leonardo da Vinci porque ya habíamos visto que era un reflejo un poco de cómo empieza a centrarse la sociedad en el hombre, en las necesidades del hombre. Sabéis que venimos de una Edad Media, que tiene una idea teocentrista, es decir, la vida en la tierra no importa demasiado, es Dios el que ha establecido el orden social que había, es el que hay que aceptar, y eso, esto siempre hablando de manera generalizada, hace que la gente lo asume así y la sociedad se construye con esa idea. Sin embargo, en el Renacimiento ya vemos que hay un cambio. Y es que aparece el antropocentrismo. ¿Qué esto qué era? Y por eso he usado la imagen. Que el ser humano se convierte en el centro. ¿No? De ahí la imagen. Eso significa que esta nueva sociedad necesita respuestas. Es decir, la sociedad de la Edad Media no es que no necesitase respuestas, pero no se hacía tantas preguntas. Era una sociedad mucho menos compleja, había muchísimos menos habitantes, todavía la economía, si recordamos, se basaba en la agricultura, no se había producido todavía ese éxodo rural que se produce durante el Renacimiento, comienza a haber más gente en las ciudades y se convierte en una sociedad más compleja, centrada en el ser humano. Claro, el ser humano se hace muchas preguntas sobre la vida, sobre su existencia. Sin embargo, digamos que en la Edad Media esas preguntas venían respondidas por la idea de Dios. Mientras que en el Renacimiento ya eso no me termina de valer para entender mis problemas, para entender lo que es la vida, el sentido de la vida. Entonces, eso tiene un reflejo en la literatura, muy claro, que es lo que vamos a ver aquí. Y lo vamos a ver en la novela moderna. En la literatura, ¿qué caracterizaba a la literatura de la Edad Media? Habíamos visto, aparte de los romances y todo eso, que es la épica, el cantar épico. ¿Quién es el protagonista de la épica? Un héroe. Un héroe que tiene todas sus características. Tenemos el Cid. El Cid es el ejemplo de héroe épico, ¿no? Es un caballero, gana guerra, es perfecto, no comete un error. Si lo comete es porque no es porque él quiera, sino porque es culpa de que tiene un mal rey. Pero era perfecto, es un héroe perfecto
que nunca comete errores, todo lo que hace es noble. De hecho, en el Cid lo veíamos perfectamente reflejado, ¿no? Él no traiciona a su rey, a pesar de que su rey es malo, ¿no? Según las leyendas del Cid. Su rey no se comporta bien, no es noble, pero él le rinde pleitesía, le debe servidumbre, porque recordad que teníamos el feudalismo como orden social. Sin embargo, en el Renacimiento, y ya lo habíamos visto con la Celestina, así lo recordamos, en la Celestina ya se empezaba a ver cómo este orden se empieza a desmoronar. Si recordáis, ya teníamos una sociedad que estaba entregada a la lujuria, al poder del dinero, y no se sostenían ya las bases, los ideales que aparecían en la literatura medieval. Entonces eso es muy importante, porque ¿qué ocurre? Que el Renacimiento necesita reflejar su idea en la literatura. Ya la reflejó en la poesía, pero en la prosa la va a reflejar en la novela moderna. ¿Quién es el protagonista de la novela moderna? ¿No? Vemos la épica frente a la novela. ¿Quién es el protagonista de la novela? Bueno, pues el protagonista de la novela moderna va a ser el antihéroe. ¿Quién es el antihéroe? Pues tenemos un claro ejemplo, que es la obra que vamos a estudiar, que sería El Lazarillo de Tormes. ¿Vale? Es un ejemplo clarísimo de antihéroe, porque decimos, ¿qué es el antihéroe? El antihéroe uno puede pensar que es el antagonista, que es el malo. No. El antihéroe es el héroe moderno. ¿Por qué se le llama antihéroe? Porque este héroe no es como el héroe de la épica. Este héroe choca con la realidad. El antihéroe choca con la realidad. Y esto es muy importante porque es lo que lo diferencia del héroe. Una de las tantas cosas que lo diferencia del héroe es que no está idealizado, ni muchísimo menos, sino que muestra las trabas, las pruebas que nos pone la vida. Entonces, vamos a ver por qué ocurre esto. Porque la sociedad nueva, la sociedad moderna, ya no cree en ese tipo de héroes. No es que no haya, que ahora lo vamos a ver, no es que no haya una literatura que mantenga esos héroes idealizados, lo vamos a ver ahora en un rato, sino que ya no sirve, no le da las respuestas que necesita. El héroe antiguo, el héroe medieval, el héroe perfecto, no vale para dar respuesta a las preguntas que se hacen en la sociedad moderna. Entonces necesita un nuevo héroe, que es el antihéroe. Choca con la realidad, ¿por qué? Porque la vida no es lo que esperamos. Vamos a ver las diferencias entre el héroe y el antihéroe. El héroe lo vamos a poner en azul. Y el antihéroe en verde. El héroe, como hemos dicho, es una figura idealizada. ¿Vale? Está idealizado porque es una persona de origen noble o de origen importante. El antihéroe no. El antihéroe, y esto es una cosa muy importante, digamos, es una persona
con sus defectos y virtudes. ¿No? Del Cid veíamos, no nos decían nunca los defectos que tenía, no se veían. Sin embargo, aquí vamos a ver todos los defectos y más, ¿no? Su origen no es noble, y esto es lo que digo que es muy importante, porque es por primera vez el don nadie es protagonista en la literatura. Antes no aparecía gente con don nadie, me refiero a que no tienen un origen noble, sino que tienen un origen humilde. Y eso es muy importante, porque es como digo, por primera vez en la literatura un protagonista es de origen humilde. La literatura estaba reservada a las personas importantes, los campesinos, la gente sin nombre, y esto ya veréis cómo es muy importante. Las personas sin nombre no tenían espacio en la literatura porque no eran importantes. ¿Qué más diferencia hay? Pues el héroe, ¿cuál era su misión? Pues digamos, la fama. Su objetivo es la fama. Por eso su aventura, pues nos hablaban de guerra, de batallas, de victorias. ¿No? En ningún momento se nos contaba nada, digamos, de su vida personal. Si os dais cuenta, en el CIE hablaba de su vida personal para hablar de que era muy buen marido con doña Jimena, y cuando habla de lo que ocurre con su hija es siempre para mostrarnos la nobleza del Cid. Sin embargo, en el antihéroe, su objetivo, el objetivo que tiene el antihéroe es la supervivencia. Es decir, vivir. La aventura del antihéroe no es otra que la de vivir, que es como la de todos nosotros. Por lo tanto, lo que nos narra no van a ser guerras, ni victorias, ni hechos épicos, de ahí el nombre, sino la aventura del vivir, las peripecias, el día a día, todo lo que ocurre, que son guerras a veces mucho más difíciles de ganar que las de los héroes clásicos. Y esto lo vamos a ver reflejado en la figura, como he dicho antes, de Lazarillo de Tormes. En la figura de Lazarillo de Tormes, claro, que si lo veis, pues esta es lo que nos vamos a encontrar, la supervivencia. El antihéroe realiza en muchas ocasiones actos innobles. Eso jamás lo habíamos visto en el héroe antiguo, ¿no? El Cid nunca hacía nada que no fuese noble, incluso por salvar la vida. El antihéroe sí, lo que pretende es salvar la vida. Y aquí refleja un aspecto que tiene que ver con el antropocentrismo, que es el individualismo. El individualismo de la nueva sociedad moderna, que se centra en el ser humano, que se centra en vivir. Por eso el antihéroe era necesario que apareciese en la literatura del Renacimiento. Y esto, como he dicho, ya lo veíamos también en la Celestina, que lo habíamos estudiado en clase. Ya en la Celestina se veía esa serie de actos innobles que hacían los seres para sobrevivir, ¿no? Para sobrevivir, para sacar un beneficio. Eso no lo veíamos en la literatura medieval. Entonces, esta es la característica más importante de lo que sería la novela moderna, ¿vale? Pero eso no quiere decir que no haya en esta época otras novelas, que todas estén protagonizadas por el antihéroe. Eso no. Entonces tenemos que pensar que en la prosa renacentista, en lo que viene siendo la novela, tenemos dos tendencias. La tendencia
idealista, y la tendencia, voy a seguir poniéndolo en verde, realista, que es en la que aparece el antihéroe. Y en la que nos vamos a centrar principalmente. Pero voy a dar unos datos sobre el tipo de novelas idealistas que existían entonces, que también nos las vamos a encontrar en este siglo, en el siglo XVI. Entonces, si recordamos, además del antropocentrismo, teníamos otra característica, otra corriente de pensamiento que hay en el Renacimiento, es el neoplatonismo. ¿Os acordáis lo que hablamos de las ideas, del ideal, de lo que era el amor platónico, que veíamos que estábamos confundidos con un poco con el uso que le dábamos en la actualidad? En esta rama entonces tenemos distintos tipos de novelas. Tenemos novelas de caballería, donde aparece ese héroe clásico, aún que aparecía en la época, en la épica. ¿Vale? Y esto es muy importante en el próximo tema que vamos a ver, porque esto es lo que sirve a Cervantes para hacer el Quijote. ¿Vale? Cervantes va a hacer una parodia de esta tendencia de leer novelas de caballerías que estaban totalmente alejadas de la realidad. Tenemos también novelas de pastores, ¿no? Nos reíamos, cuando ya veíamos la égloga, veíamos la égloga, nos reíamos en clase, ¿no? Porque decíamos, ¿cómo eso de que están hablando los pastores en mitad del campo? Bueno, pues sí, en este caso tenemos aquel tópico del Beatus Ille, ¿no? Del campo idealizado, de la vida tranquila, ¿de acuerdo? En las novelas de pastores, que también hablan muchas veces de amor, de un amor idealizado. Los relatos de morisco, muy importante. En los relatos de morisco, que también tenemos títulos como La historia de la Bencerraje, lo que se hace es idealizar al moro de Granada, ¿no? a lo que digamos fue la época nazarí, totalmente idealizada. Ya sabéis que entonces ya en el siglo XVI se ha producido la Reconquista y entonces se idealiza esa época. De hecho, de ahí viene, por ejemplo, la pasión que tienen muchos extranjeros por visitar estos lugares, ¿no? Como por ejemplo en Granada, en nuestra ciudad, habréis escuchado hablar de los cuentos de la Alhambra de Washington Irving, ¿no? Bueno, pues ese es un ejemplo. También tenemos novelas de aventuras peregrinas. Bueno, narran una historia de amor, un viaje como un poco basado como los viajes griegos, un viaje por el que se pasan por muchas vicisitudes, por muchas pruebas, pero que finalmente, bueno, pues acaba bien y los enamorados acaban uniéndose de nuevo. ¿Vale? Esta sería, digamos, la vertiente idealista de la literatura del siglo XVI. Y después tenemos la novela realista, la vertiente realista, perdón, donde tenemos la novela picaresca. Que, como he dicho antes, cuyo protagonista es el antihéroe. Nosotros nos vamos a centrar en la novela picaresca y concretamente en Lazarillo de Tormes. Vale, la novela picaresca. ¿No? Hemos dicho que su protagonista es el antihéroe
y el pícaro. ¿Qué es el pícaro? El pícaro es un personaje, es importante esto, es un personaje al que no le importa usar su inteligencia, su ingenio, para sobrevivir, para avanzar. ¿No? Para escalar también. En la sociedad, sabéis que si recordamos la Edad Media, era una sociedad estamental, no se podía una persona por mucho dinero, por mucha inteligencia que tuviese y hubiese creado un invento estupendo con el que hubiese ganado un montón de dinero, no podría ascender en la escala social, porque no, era una sociedad en la que no se contemplaba esto. En la sociedad moderna ya sí empieza a existir esa posibilidad. Entonces el pícaro es esa persona que usa su inteligencia e ingenio para avanzar. ¿Tenemos pícaros hoy en día? Un montón, ¿no? Podemos poner, ya lo veremos en un artículo que tengo preparado, tenemos muchísimos ejemplos de pícaros que intentan avanzar con artimañas, ¿vale? Utilizan artimañas, trucos, trampas para poder sobrevivir. La diferencia es que este pícaro que tenemos en la novela picaresca con los que tenemos hoy en día es que esta persona, bueno, no intentaban hacerse ricos, sino simplemente, bueno, por no morirse de hambre. Tenemos hoy en día además un montón de ejemplos de picaresca, ¿no? De cómo la gente hace para poder salir, saca 40.000 veces al perro, ahora me invento otra cosa, en fin. Eso también es un poquillo de picaresca ahora en los tiempos que corren. Y ahora esto lo vamos a ver en la novela de Lazarillo de Tormes, que es la obra que nos vamos a centrar. Bueno, Lazarillo de Tormes, del que ya os he puesto imágenes, realmente el nombre de la obra sería Vida de Lazarillo de Tormes, de sus fortunas y adversidades. O sea, ya ahí nos está explicando eso que he dicho del antihéroe. O sea, nos cuenta sus peripecias, ¿no? No nos va a contar la vida de una persona noble, no nos va a contar grandes hazañas, simplemente la vida de una persona que trata de sobrevivir en una época muy complicada. ¿Cuándo se publica Lazarillo de Tormes? Lazarillo de Tormes se publica en 1554. Y ahora hablaremos de la autoría, ¿vale? Porque su autor es anónimo, así como es su protagonista. ¿Qué ocurre en 1554? Bueno, pues en 1554, si nosotros analizamos la historia, ¿qué ocurre en 1554? Pues que si nosotros leemos un libro de historia, en 1554 tenemos a Carlos V, que aquí en Granada tenemos un ejemplo en la Alhambra del Palacio de Carlos V. Ese palacio, sí, ese que no pega nada con el resto, ¿no? Que es circular. Bueno, pues tenemos a Carlos V, que es uno de los reyes más poderosos de nuestra historia. ¿Por qué? Porque es el emperador del imperio en el que nunca se ponía el sol. ¿Por qué era el imperio donde nunca se ponía el sol? Porque en España teníamos colonias en los Países Bajos y también en América, ¿no? Todas las colonias de Latinoamérica. Y por eso se dice eso de que nunca se ponía el sol. Es decir, ¿por qué explico esto? Porque en 1554, y esto es muy importante y es lo interesante de Lazarillo de Tormes, es que por primera vez se refleja, digamos, la otra cara de la historia, ¿no?
Si pensamos si leemos un libro de historia, esto va a representar, esta época representa como una de las épocas doradas de la historia de nuestro país, ¿no? Porque había muchísimas colonias, mucho poder. España era un país muy importante por todas las colonias que tenía, ¿no? Hemos dicho que tenía el imperio donde nunca se ponía el sol. Entonces aquí es donde contrasta por primera vez y esto es muy muy importante, la disciplina de la historia con la de la literatura. Porque la literatura por primera vez refleja la intrahistoria. ¿Qué es esto de la intrahistoria? Vamos a ver, si nosotros, este concepto lo desarrolló más adelante, en el siglo XX, un autor que a mí me gusta mucho, que se llama Unamuno. ¿Qué es la historia y la intrahistoria? Vale, Unamuno utilizaba una metáfora para hablar de que si nosotros abrimos un libro de historia, vamos a ver los hechos puntuales, los hechos importantes, guerras, reyes, dirigentes políticos, pero no vamos a saber cómo vivía la gente, la vida cotidiana de la gente que vivió en esa etapa histórica. Unamuno utilizaba una metáfora muy ilustrativa sobre esta relación entre historia e intrahistoria. Decía, la historia es como la superficie del mar y la intrahistoria el fondo, ¿no? El fondo de ese mar. Esto para ilustrar que nosotros lo que vemos de la historia es solo lo que ocurrió, pero no sabemos cómo se vivió, lo que hay en el fondo de esos hechos históricos que nosotros estudiamos, bueno, de manera esquemática, profundizando un poco en lo que ocurría, pero ahí simplemente sale a la luz los personajes importantes, los que tuvieron algo que ver en una guerra, en un tratado de paz, pero no sabemos cómo vivió la gente, la de a pie, la cotidiana, los don nadie, que hemos dicho antes, los sin nombre. No sabemos cómo vivieron. No hay un testimonio de eso en la historia. Y ahí es donde entra la literatura por primera vez. Porque por primera vez la literatura, y esto es importantísimo, da voz a los que no la tienen. Es decir, en la Edad Media, un campesino, que era la mayoría analfabetos, no sabían leer, no sabían escribir, no tenían acceso ni a la lectura y, por supuesto, todavía menos a contar su historia. Su historia no eran importantes, ellos no eran nadie. Y en el Renacimiento igual, pero por primera vez alguien le da voz. La literatura empieza a centrarse en ese personaje, la literatura de la vertiente realista, en ese personaje que no puede contar su historia. Entonces, la literatura por primera vez refleja esa intrahistoria, refleja, y Lazarillo es un ejemplo de un testimonio, ¿no? La otra cara de la historia, de cómo se vivía esa época, que si yo lo veo solo en los libros de historia, era una época fantástica, ¿no? Entonces, por primera vez la literatura da voz a los que no la tienen. Y ahí es el nacimiento de la novela moderna y de la literatura, en parte como la entendemos hoy en día. Sirve para eso. La literatura ha servido en muchas ocasiones para defender al más débil. Entonces da voz a los que no la tienen, a esos que no son importantes, que no tienen un nombre, que son anónimos. Curiosamente, como va a ser el autor de Lazarillo, ¿no? Su autor también fue anónimo y eso ahora indagaremos en ello.
porque como sabéis, cuando vimos la formación de palabras, anónimo quiere decir sin nombre. Entonces, ¿qué vemos en Lazarillo? Pues que la historia refleja una época de esplendor, ¿no?, de poder. España tiene muchísimo poder. Y sin embargo, en Lazarillo vemos, y eso es una de las cosas que hace esta obra tan especial, porque es un testimonio vivo que tenemos de cómo se vivía la época. Si Lazarillo existió o no, es lo de menos, porque Lazarillo existirían, por desgracia, muchísimo, ¿no? Aunque no existiese como tal Lázaro de Tormes y fuese un personaje inventado. Pocos personajes tan reales como ese, ¿no? Porque reflejaba la vida que vivía muchísima gente. Entonces, refleja la historia una época de esplendor, mientras que en Lazarillo se ve la miseria en que vivían la mayoría de las personas en España. De hecho, claro, pasaba mucho porque cuando mantener un imperio así, en el que nunca se ponía el sol, significaba mantener muchísimas guerras activas. Entonces en España se gastaba muchísimo dinero en mantener esas guerras, en mantener las colonias, y claro, no había dinero para la gente que vivía aquí. Y con lo cual habría una miseria grandísima. De hecho, se refleja en esta historia, aparece en la historia de Lazarillo, se nombra en algún momento una hambruna que hubo en Toledo en 1546, donde se prohibió, incluso así de paradójico, se prohibió que hubiese pobres en las calles. O sea, estaba prohibido mendigar, estaba prohibido pedir dinero, porque no les gustaba ver a los pobres en las calles, ¿no? O sea, fijaos qué contraste entre lo que es la historia y lo que es la literatura. Si no hubiese existido Lazarillo de Tormes, nunca hubiésemos conocido quizá esa otra cara de la historia. Por eso Lazarillo de Tormes es tan importante. Bueno, ya hemos hablado de la fecha, ¿no? 1554, y de lo que reflejaba esa época de la historia. Y vamos a hablar ahora de su autoría, ¿no?, que había dejado aquí la cuestión. ¿Quién es el autor de Lazarillo de Tormes? Bueno, pues el autor de Lazarillo de Tormes es uno de los mayores enigmas de la literatura española. No se sabe quién es. Hay varias teorías, entre las cuales, una de las que más peso tiene es que fue Fray Juan de Ortega, que ya lo veremos en el capítulo del Ministerio del Tiempo que quiero que veamos, y también Diego Hurtado de Mendoza. ¿Vale? Bueno, ¿por qué es anónimo el autor de Lazarillo de Tormes? Bueno, pues son varios los motivos que nosotros creemos, porque claro, las razones verdaderas no las sabemos, ¿no?, puesto que no se conoce el autor. En primer lugar, para evitar castigo, condena, cualquier problema, porque claro, estamos hablando del siglo XVI, todavía tenemos a la Santa Inquisición. Y aún no hemos visto, de qué trata el Lazarillo de Tormes, de qué habla. Pero cuando vamos a ver ahora la estructura, el tema de la obra de Lazarillo de Tormes, hay una crítica a la Iglesia bestial, y eso evidentemente no estaba permitido. Con lo cual, lo primero es evitar castigos, condenas y evitar a la Santa Inquisición. Este es un recurso que hemos visto en obras anteriores. No el hecho de mantenerse en el anonimato,
pero sí, por ejemplo, hemos visto recursos en La Celestina, en el libro de Buen Amor. ¿No? En el libro de Buen Amor, bueno, un poco evadía la responsabilidad el autor diciendo que era para advertir a los lectores del pecado, mientras que la Celestina hablaba de que había encontrado un manuscrito. Bueno, pues en este caso es el anonimato el que permite al autor hacer una crítica tan fuerte como esa. Critica no solo a la Iglesia, critica a la sociedad. Bueno, eso lo veremos ahora cuando expliquemos la obra. Aparte de evitar castigo, también puede ser una manera de que el protagonista adquiera importancia, sea verosímil. ¿Por qué? Porque nosotros veremos que el protagonista de Lazarillo de Tormes es una persona que todo el mundo, que cualquiera que leyese esa obra sabe que esa persona que está contando su historia no puede ser quien ha escrito el libro, porque si ha tenido esa vida no es una persona que pueda escribir, y menos escribir con esa calidad. Pero al ser el autor anónimo es como más creíble. Más creíble, ¿por qué? Porque ya el hecho de que haya un autor, uno tiene una idea de la intención que puede tener ese autor al escribir esa obra, los intereses personales. Pero claro, si solo existe Lazarillo de Tormes, que es el que cuenta su historia en primera persona, es como que tiene más importancia, tiene más credibilidad. El lector se identifica, es capaz todavía de identificarse aún más con el personaje. Porque no piensa, bueno, a saber este autor por qué lo ha escrito, qué intención tiene. ¿No? El hecho de que el autor se mantenga en el anonimato hace que el personaje adquiera aún más protagonismo. Quizá no era esa en ningún momento la intención del autor, pero desde luego es uno de sus resultados. Por todo esto es por lo que Lazarillo de Tormes es una de las obras más importantes de nuestra literatura y por lo que la estudiamos, ¿no? Aparte de otras tantísimas particularidades que vamos a descubrir ahora cuando expliquemos la estructura, la temática que trata Lazarillo de Tormes, ¿vale? Podéis anotar algunas dudas y preguntármelas en clase. Ahora en el próximo vídeo vamos a explicar la obra.